Buenas noches, querida iglesia, amados hermanos y hermanas. Después de estas hermosas alabanzas, ¿sí se escucha? Después de disfrutar este tiempo, ¿verdad?, de adoración, este tiempo muy necesario para nuestra alma, después de alimentarnos, vamos a poner nuestro corazón, ¿verdad?, dispuesto. Vamos a escuchar la voz de Dios por medio de su palabra. Así que vamos a pedir a Dios que Él nos dé oídos para oír, ¿verdad?, y corazón receptible para que la palabra también haga efecto en nuestras vidas. Así que vamos a orar. Padre, gracias Dios por este tiempo, Señor. Nos ponemos en tus manos para que tú, Señor, puedas ayudarnos a entender tu palabra. Ayúdanos, Dios, en esta nueva serie, Señor. Te pedimos, Padre, que cuando salgamos de este lugar, salgamos bendecidos y que este tiempo, Señor, sea de edificación, Padre. Gracias, porque tú todo lo tienes bajo control. En el nombre de Cristo Jesús, amén. Bueno, amados hermanos, sean todos bienvenidos. Vamos a iniciar con una nueva serie, ¿sí? La nueva serie que nos estamos alineando con todas las iglesias bautistas de nuestra convención nacional. Y esa serie se llama Iglesias Sanas para la Gloria de Dios. ¿Sí? Iglesias sanas. Es muy importante que nosotros identifiquemos, ¿sí?, que la iglesia en la que estamos es una iglesia sana. No todas las iglesias son sanas. Vean, yo ya en Cancún vivía en un lugar llamado Rancho Viejo, que es parte de Isla Mujeres. En realidad se llamaba Ciudad Mujeres, pero muy conocido como Rancho Viejo, allá es el lugar. Entonces, cuando yo iba a la iglesia me quedaba muy lejos. En carro me hacía 1 hora. En camión me hacía 1 hora y media, quizás 2 horas. Tenía que irme de allá al centro y del centro hasta la Avante, metido. Me quedaba muy lejos mi iglesia. Pero ¿saben qué? Mi iglesia era una iglesia sana. Tenía iglesias cerca de mi casa. ¿Qué creen? Sí tenía iglesias. Incluso tenía una iglesia bautista cerca de mi casa, a la vuelta de mi casa. Había una iglesia bautista. Pero yo iba lejísimos hasta allá porque yo amaba a mi iglesia, amaba a mi pastor, amaba a mis hermanos y me sentía a gusto en esa iglesia porque yo crecí en una iglesia sana. Cuando iniciamos en esa iglesia, iniciamos en el mero centro de la ciudad, allá atrás, a un lado de la Tulum, atrás de la terminal del ADO, allá estaba la iglesia. Pero luego nos fuimos moviendo un poco hasta que la iglesia compró un terreno y lo compró muy lejos y no nos importó. Nos fuimos muy lejos. ¿Por qué? Porque era una iglesia sana. Las iglesias no todas son sanas. Yo creo que varios de nosotros hemos experimentado ciertas situaciones, ¿verdad?, con iglesias no sanas. Pastor, ¿cuál es una iglesia sana y cuál es una iglesia no sana? Bueno, una iglesia sana es donde tú te sientes a gusto, donde los hermanos te reciben con amor, donde tú te identificas con la adoración, con la alabanza, te identificas con la palabra de Dios, ¿sí? Donde tú empiezas a amar a tus hermanos te aman a ti, y sobre todo el pastor es tu cuate. Si tú encuentras una iglesia donde tus hermanos te amen, donde tú ames a tus hermanos y donde el pastor sea tu cuate, ahí quédate. Ahí es la iglesia sana donde Dios quiere que tú estés. Sin importar a dónde se mueva la iglesia, porque la iglesia somos nosotros. La iglesia no son 4 paredes. La iglesia no es la estructura ni el edificio. Nosotros somos la iglesia. Una iglesia sana es donde hay amor, ¿verdad? Una iglesia sana es donde nos ayudamos mutuamente unos a otros, nos preocupamos unos a otros. Hay un hermano que le acaba de mandar un mensaje y me dice: gracias, pastor, por preocuparse por mí. Estoy bien, me dice, solamente que mi esposa se enfermó. Pero yo estoy al pendiente de mis ovejas, ¿verdad? Hoy fui a visitar unas ovejitas también allá en su casa. Entonces, la iglesia que se preocupa por ti, la iglesia que te visita, la iglesia que te aprecia, que te ama, esa es la iglesia sana. Esa es la iglesia que Dios quiere. Es muy curioso porque en la Biblia vamos a ver muchas iglesias no sanas. Pablo tenía muchos conflictos con la iglesia de Corintios, con la iglesia de Romanos y con otras iglesias y mandaba cartas. ¿Cómo es posible que no haya ni uno sabio entre ustedes?, decía el apóstol Pablo. Expulsen al hermano adúltero. Sí, Pablo se enojaba, sabía que habían problemas en todas las iglesias. Sin embargo,
Hay una iglesia en Apocalipsis que el Señor le dice, eres muy popular y aparentas estar viva, pero estás muerta. Guay. ¿En serio, pastor? Sí. Hay iglesias que se están muriendo, o hay iglesias muertas que no saben que están muertas, que se reúnen nada más la familia, ¿sí? Los dueños del terreno. Esas iglesias ya se están muriendo o están muertas y no se han dado cuenta. Juan lo dice en Apocalipsis. Crees que estás viva, pero estás muerta. La iglesia Shaddai está más viva. ¿Por qué, pastor? Porque está andando, está caminando, está haciendo, está activa, está visitando, está orando y no paramos. Amén. Esa es la iglesia que Dios quiere, porque somos el cuerpo de Cristo. Y el cuerpo de Cristo anda, ¿sí? En las luchas y en las pruebas, la iglesia sigue. ¿Verdad que sí? No podemos pararnos, no podemos estancarnos, no podemos detenernos. ¿Cómo nos fue en pandemia? Nos fue súper bien. ¿Sí? Cerramos el templo, pero ¿qué hicimos? Iglesia en línea, iglesia virtual, y crecimos, ¿verdad? Entonces la iglesia saludable, la iglesia sana, siempre va a estar activa, siempre va a estar en movimiento, siempre va a ser creativa. ¿Por qué? Porque es la iglesia de Cristo. Y nosotros tenemos que hacer todo lo posible para que la iglesia sea sana y saludable. Si usted ve que alguien está en contra de la iglesia, si entendemos que la iglesia es el cuerpo de Cristo, esa persona en contra de quién está. ¿Se dan cuenta? Está en contra de Cristo. Por eso no es bueno que nosotros murmuremos, no es bueno que nosotros critiquemos, no es bueno que señalemos. Si hay iglesias que pasa eso, hay iglesias que tienen divisiones, hay iglesias que tienen conflictos, hay iglesias que están peleando entre los hermanos. Esa no es una iglesia sana, esa no es una iglesia saludable. Dios quiere que seamos una iglesia sana y de eso vamos a tratar todo este mes de septiembre. Vamos a ver iglesias sanas, iglesias no muy sanas, ¿verdad? Incluso no falten los miércoles, se está poniendo muy interesante porque estamos hablando de Romanos. Y la iglesia de Romanos, ¿qué creen? No es una iglesia sana. Y Pablo les da con todo, les da palos hasta para llevar. ¿Sí? Entonces, de eso se trata. Vamos a ver qué es lo que Dios quiere que hagamos nosotros como iglesia para poder mantener la iglesia sana. Si yo me desarrollé en una iglesia sana, hago todo lo posible para que la iglesia que ahora estoy pastoreando sea una iglesia sana. Y lo hemos logrado, hermanos, de verdad lo hemos logrado para la gloria de Dios. Somos una iglesia sana, por supuesto que sí lo somos. Pero vamos a ver cómo lo hemos logrado. ¿O qué tenemos que hacer para todavía mejorar? No hay iglesias perfectas. No lo hay, por supuesto. Pero tenemos mucho que mejorar. Y la verdad, hoy tuve visita. Estaban mis amados suegros. ¿Sí? Y estaba un poco ocupado. Luego traje a Jada a los niños. Y luego me fui a Citilpech. Luego regresé. La traje al ensayo. Y luego regresé. Y vine por mis suegros. ¿Y qué creen? Les voy a dar de recalentado. Ustedes saben que cada domingo es un alimento fresco, ¿verdad? Un sermón fresco, es recién salido del horno. Los sermones de los domingos están bien, hermanos, fresquecitos. Pero este alimento, ¿qué creen? Se preparó desde el mediodía. ¿Quién creen que fue el primero que lo comió? La misión de Citilpech, me tocó ir allá. Y quiero compartirles lo que compartí allá en Citilpech el día de hoy, porque estuve muy ocupado, ya no me dio tiempo de desarrollar otro mensaje, pero es palabra de Dios y estoy seguro que va a ser de bendición para sus vidas. Vamos a ver en Efesios capítulo 5, y solamente ese texto, lo que está en la pantalla, es lo que vamos a reflexionar, y voy a tratar de ser muy breve porque hay mucho calor, ¿verdad? Vamos a tratar de ser breve, pero también vamos a tratar de ser muy concisos y que el mensaje sea de bendición y de edificación. Dice Efesios 5, esposos, amen a sus esposas, y eso es maravilloso. Como Dios nos invita a los esposos a amar a nuestras esposas. La palabra de Dios dice, el que no conoce a Dios, no conoce el amor. ¿Por qué? ¿Qué creen? Yo no amaba a mi esposa. Porque yo no conocía a Dios. Me casé muy joven. ¿Sí? Y la lastimé, la dañé, la ofendí, y fui un caos, un barbajal.
Pero a los 27 años que conocí a Dios, ¿qué creen? Aprendí a amar a mi esposa. Incluso ni amaba ni respetaba a mi mamá. Pero a los 27 años que conocí a Dios, ¿qué creen? Dejé de faltarle respeto a mi mamá. Dejé de pelear con mi mamá. Porque si conocemos a Dios, conocemos el amor, porque Dios es amor. Y el apóstol Pablo dice, esposos, amen a sus esposas. Y un esposo que no ama a Dios, no va a saber amar a su esposa. Le va a ofender, le va a gritar, le va a lastimar. Oiga, mi esposa es mi reina ahorita. En mi casa, ¿quién manda? ¿Verdad? Ella es la reina, yo soy el rey. Claro. En mi casa manda el Señor, hermanos. Dios manda. Entonces, es maravilloso cómo es que Dios le dice a los esposos, amen a sus esposas. Pero por supuesto que el esposo que ama a Dios va a amar a su esposa, lo va a respetar. Y eso es muy bonito. Y es maravilloso y es un mensaje extra. Sin embargo, lo que realmente queremos enfatizar es lo que continúa diciendo. Así como Cristo amó a la iglesia. Entonces, físicamente y literalmente hay un mensaje para el esposo de amar a nuestras esposas y es maravilloso. Pero espiritualmente hay otro mensaje para todos nosotros. Y ese mensaje es que si Cristo amó a la iglesia, nosotros tenemos que hacer todo lo posible por amar a la iglesia y tener una iglesia sana y saludable. Si usted no ama a su iglesia, ¿sí? Usted va a estar en contra de lo que la iglesia haga y se va a estar quejando y va a estar viendo todo lo malo nada más. Pero si usted realmente ama a su iglesia, usted va a aportar, usted va a ayudar, usted va a servir. Si usted ama a su iglesia, usted va a hacer todo lo posible para venir a la iglesia, porque usted la ama. Pregúntese eso. ¿Por qué viene a la iglesia usted? ¿Cuál es el motivo de por qué usted viene a la iglesia? No, pastor, es que me obligan. ¿Verdad? No, lo que pasa es que el grupo de alabanza, no, hombre, desde que entró el hermano Gabel, la buena llena de los chavos, con todo y me gusta la alabanza. Yo vengo por la alabanza, pastor. ¿O por qué viene a la iglesia? No, es que el pastor también me gusta cómo predica. Venimos a la iglesia porque amamos a la iglesia, porque Cristo ama a la iglesia y ese debe ser nuestro enfoque. Si queremos una iglesia sana, tenemos que aprender a amar a la iglesia. ¿Y quién es la iglesia? Y hay un texto que dice, soportaos unos a otros. Es que me cae mal ese hermano. Es que me cae mal esa hermana. Usted tiene que amar a su hermano, tiene que amar a su hermana y así es, cara de limón, no se le va a quitar. Ámelo, ámelo. Así es, no es malo el hermano, no es gruñón. Simple y sencillamente, así lo hizo el Señor. La hermana igual, no piense que no le quiere saludar. Cada quien tenemos diferentes características. Todos somos de diferentes formas. Cuando llegué hace 7 años quería abrazar a Jorge y Jorge me hacía así. No le gustaba que lo abrazara, ¿verdad? Por su contexto, trasfondo familiar. Porque allá en su casa los machos son machos. Pero yo lo amo en el amor en Cristo. Y yo quiero mostrarle mi afecto. Quiero mostrarle el amor que le tengo a él. ¿Y hoy qué creen? Hasta me abre los brazos el hermano. Y después de 7 años, ya, lo abrazo, lo aprieto. Cada quien es diferente. Tenemos que amarnos mutuamente. Y eso es lo bonito de la iglesia. ¿Por qué, pastor? Porque Cristo amó a la iglesia. ¿Ama a su iglesia? ¿Verdad que sí? Si amamos a la iglesia, tenemos que cuidarla. Y si usted ve que alguien está queriendo hacer división, queriendo destruir a la iglesia, porque donde hay trigo, ¿qué hay? ¿A poco, pastor? ¿Sí lo hay, hermanos? Sí hay, claro que sí. ¿Donde hay ovejas, qué hay? Sí lo hay, hermanos. ¿Pero qué cree? Usted debe de corregir a ese hermano y corregir a esa hermana. Cuidadito. Sí, usted no ande criticando ni señalando, porque la iglesia ¿de quién es? De Cristo. Tenemos que cuidar a la iglesia. Tenemos que amar a la iglesia y tenemos que servir.
y hacer todo lo posible. Sí, porque la iglesia es de Cristo y la iglesia es sagrada, es santa, es pura. No solamente la carta de Pablo dice que Cristo amó a la iglesia, sino que más hizo. Se entregó por ella. ¿Sí? Dice la escritura, muchos dicen que me aman. O sea, cualquier persona dice yo amo a Dios. Cualquiera es fácil decirlo. Y el texto dice, pero su corazón está lejos de mí. Si realmente nosotros decimos que amamos a la iglesia, que amamos al Señor, que somos parte del cuerpo de Cristo, vamos a entregarnos a Él. ¿Qué dice Romanos 12:1? Os ruego por las misericordias de Dios que se presenten su cuerpo, ¿sí?, en sacrificio vivo, puro, santo, ¿verdad? Y agradable al Señor, como una ofrenda. Entonces, ¿qué es lo que está diciendo Romanos 12:1? Que nosotros nos entreguemos al Señor, que nuestra vida realmente sea del Señor, que nuestros pensamientos sean del Señor, que nuestras decisiones sean del Señor, que todo lo que veamos le agrade al Señor, que todo lo que digamos le agrade al Señor, que todo lo que hagamos le agrade al Señor. De eso se trata Romanos 12:1. Y si realmente amamos a la iglesia, tenemos que entregarnos y hacer lo que Dios le agrada, hacer la voluntad de Dios. Cristo amó a la iglesia y se entregó por ella. Sobre todas las cosas está la iglesia. Pastor, es que se murió mi perrito, déjalo, pues ya se murió. Sí, es que pastor, no voy a ir por esto. Ponemos muchas excusas para no ir a la iglesia. Ponemos muchas excusas para no venir a adorar al Señor. Excusas hay muchas, pero motivo hay unos. Recuerden esto. Van a haber muchas excusas para no venir a la iglesia, pero hay un motivo para así venir, y es Cristo Jesús. Aquel que entregó su vida en la cruz. ¿Sí? Aquel que pagó con su sangre, su preciosa sangre, por tus pecados, para que tú tengas vida eterna, y merece lo mejor de ti. Merece tu tiempo, merece tus fuerzas, merece todo de ti. Entreguémonos al Señor. Y así dice Romanos 12:2, sabrán cuál es la voluntad de Dios. La voluntad de Dios es buena, agradable y perfecta. Cuando nosotros nos entregamos al Señor, vamos a vivir bajo la voluntad de Dios. Y vamos a vivir cosas maravillosas, agradables, buenas y perfectas. Pero si vivimos bajo nuestra voluntad no es buena, no es agradable, ni es perfecta. ¿Sí? Y es ahí cuando nos empieza a ir mal, y nos va mal, y nos va mal. Porque estamos haciendo nuestra voluntad. Porque no amamos al Señor. Porque no nos estamos entregando al Señor. Sí decimos que amamos al Señor, pero no lo estamos demostrando con nuestros actos, con nuestros hechos. Por eso dice ese texto. Muchos dicen que me aman, pero su corazón está lejos de mí. Querida iglesia, entreguémonos al Señor. Él siendo Dios, ¿sí?, se entregó a sí mismo en forma de hombre para poder vivir con nosotros y darnos un ejemplo, ¿sí?, y poder entregar su vida. Así que vivamos conforme a la voluntad de Dios. Amén. Dice el texto, versículo 26, ¿qué es lo que quiere el Señor para la iglesia del Shaddai? No solamente que amemos a la iglesia, no solamente que nos entreguemos a ella, sino que hay que hacerla santa. Tenemos que crear, procurar y hacer todo lo posible para que nuestra iglesia sea una iglesia santa. Que la misión de Citilpech sea una iglesia santa. Que la misión de Citilcum sea una iglesia santa. Que la misión de Chicxulub sea una iglesia santa, una misión santa. Y en Susal una misión santa. Y en Tishpehua una misión santa. Y donde sea que nos expandemos, seamos una iglesia santa, una iglesia que se ame, que podamos reproducir este modelo de iglesia, no iglesias religiosas, no iglesias legalistas, no, nosotros no somos religiosos, nosotros buscamos más que una religión, una relación con Dios, eso es lo que queremos, pero para eso necesitamos que la iglesia sea una iglesia santa. ¿Cómo puede ser una iglesia santa? Para eso hay disciplinas cristianas.
La iglesia santa lee Biblia. ¿Sí? Una iglesia saludable, una iglesia santa se toma el tiempo para leer la palabra de Dios. Porque no se trata de lo que el pastor diga, no se trata de lo que el pastor piense, no se trata de lo que el pastor, ¿sí? No. Aquí lo que se trata es lo que Dios nos va a decir a nosotros. Entonces, por medio de la palabra, nosotros vamos a ser una iglesia santa. Por medio de la oración, vamos a ser una iglesia santa. ¿Sí? Por medio de la comunión entre hermanos, vamos a ser una iglesia santa. Hay muchas disciplinas cristianas para poder crear una iglesia santa, una iglesia sana. Y eso es lo que Dios quiere. Por eso dice el texto que Él, ¿qué hizo? La purificó. ¿Sí? Y para que el agua se pueda purificar, tiene que pasar por muchos filtros. Es un gran proceso la purificación de agua, hasta que llegue a ser una agua saludable. Lo mismo pasa en nuestras vidas. ¿Sí? La vida cristiana es un proceso, pero lo importante es que ya empezamos ese proceso. Y Dios nos va a pasar por filtros. Y Dios nos va a pasar por filtros. ¿Y qué es lo que hacen esos filtros? Depuran todo lo malo. ¿Sí? De toda mi vida cristiana, Dios me ha estado depurando todo lo malo. Ya dejé de insultar. Ya dejé de pelear. Ya dejé de gritar. Ya dejé de andar de vago. Ya dejé las fiestas. Ya dejé el alcohol. Ya dejé el tabaco. Dios me fue, ¿qué? Purificando. ¿Sí? Eso es lo que hace Dios en nuestras vidas. Dios empieza a purificar. O sea, la iglesia tiene que ser purificada. Fue maravilloso lo que vimos el miércoles. Pablo le dice a la iglesia de Romanos: tengo el privilegio de ser llamado al apóstol de Cristo. Un llamamiento santo. Y con todo mi corazón yo sirvo a la iglesia. Pero ustedes, ¿sí? Tienen 21 problemas. Tienen 21 problemas, le dice a la iglesia. Y tienen que purificarse. Hay muchas cosas que como iglesia tenemos que mejorar. No somos perfectos, por supuesto que no. Pero necesitamos ser filtrados. Necesitamos ser purificados. Hay cosas que Dios quiere que depuremos de nuestra vida. ¿Será que hay envidia en nuestro corazón? ¿Será que hay rencor? ¿Será que hay enojo? ¿Será que todavía guardamos algunos malos pensamientos? ¿O tenemos unas malas intenciones? Pues, ¿qué creen? Dios quiere purificarnos. Vuelvo y repito, no somos una iglesia perfecta. ¿Pero qué creen? Dios quiere purificarnos. Y en la medida que nosotros caminemos y caminemos en la fe, vamos a ser purificados. La purificación es para siempre. Por eso dice Filipenses 1:6. El que inició la buena obra en ustedes, la irá perfeccionando o santificando. Esa parte de perfeccionando o santificando, ¿sí? Hasta el día que el Señor venga, es la purificación. ¿Sí? Nosotros estamos siendo purificados y Dios sabe que hay cosas que todavía necesitamos, ¿qué? Depurar. Entonces, para que una iglesia sea santa, Él la tuvo que purificar. ¿Y qué más? La tuvo que lavar. ¿Sí? La tuvo que lavar. ¿Por qué? Porque Él se lavó la iglesia. Estaba manchada. Hay una historia de un hombre en la Biblia. Se dice que es el que cantaba las mañanitas. ¿Cómo se llamaba? El rey David. Ese hombre, mejor conocido como el hombre conforme al corazón de Dios. Así se le conoce al rey David. ¿Sí? El hombre conforme al corazón de Dios. Como dijéramos nosotros, era un pan de Dios. ¿Verdad? Era el hombre conforme al corazón de Dios. Era un pan de Dios. Pero en una ocasión, ¿qué creen? En una ocasión él sale a su terraza, ¿sí? Dice, ay, tan buenas esas guayabas, voy a bajar una guayabita. Y se da cuenta que la vecina de al lado tenía mucho calor. Y esa vecina pues sacó su cubeta, se quitó la ropa, dijo, pues nadie me ve, y se puso ¿a qué? Es la nueva versión Fabián, ¿eh? Prácticamente es así la historia. ¿Cómo se llamaba la mujer? Betsabé.
Betsabé se estaba bañando desnuda. Y el rey David, en vez de ir a la guerra, él se quedó. Y cuando salió de la terraza, vio a Betsabé desnuda. Y era una mujer muy hermosa. ¿Y qué pasó? Que esa mujer era casada. ¿Y qué pasó? Que se involucró con esa mujer. ¿Qué pasó? Que mandó a matar a su esposo. Y ustedes saben toda la historia. ¿Y qué pasó con el hombre, con el corazón de Dios? Que después de ser una hoja en blanco, el Señor agarró un plumón negro y le hizo así. ¿Sí? La manchó. Y quizás David habrá dicho, Señor, esa historia quítala, por favor, no la publiques en el Facebook. No quiero que nadie sepa esa historia, esa parte de mi vida, ocúltala, por favor. Pero el Señor dijo, no, vamos a ponerlo, lo que tú hiciste. Porque con Dios no se juega. ¿Sí? Y la historia de David fue manchada. Y le fue muy mal a David. Yo creo que muchos de nosotros hemos cometido cosas malas. ¿Verdad? Muchos de nosotros, sí, que incluso pudiéramos estar haciendo cosas malas. Cosas que no le agradan al Señor. Y el Señor dice, yo quiero que tú seas una iglesia. ¿Saben algo? El miércoles, le voy a dar un spoiler. La hermana Marvin va a cantar una bonita canción. ¿Cómo se llama esa canción, hermana? ¿De la iglesia? ¿Cómo se llama? ¿Fuerte iglesia? Así se llama la canción, iglesia. Yo quiero una iglesia. ¿Qué más? ¿Han escuchado? Le decimos que la cante una vez la hermana. Venga el miércoles. El miércoles la actividad es una canción que habla de cómo Dios quiere una iglesia. Está muy buena esa canción. ¿Sí? El punto está en que Dios quiere lavarnos si nos hemos manchado, si nos hemos involucrado, si hemos hecho cosas malas. Dios es un Dios bueno. ¿Sí? ¿Cómo llegó el hijo pródigo a los brazos de su papá? Llegó apestoso. ¿A qué apestaba? Estaba sucio. ¿Sí? ¿Y qué hizo el papá? Lo abrazó. ¿Verdad? Lo abrazó. No solamente lo abrazó, ¿qué más hizo? Pero el papá dijo, te amo tal como eres. Te amo así manchado, así sucio, así pecador. No importa cómo seas, porque Dios ama al pecador, pero aborrece el pecado. ¿Verdad que sí? Tanto amó, sí, a Dios al mundo, que para eso envió a su Hijo, para mostrarnos amor. Entonces, amados hermanos, si queremos una iglesia sana, tenemos que ser purificados y tenemos que ser lavados. ¿Con qué, pastor? Con agua mediante la palabra. La palabra de Dios es quien nos va a purificar, es quien nos va a lavar, es quien nos va a edificar. La palabra de Dios siempre, ¿sí?, va a hacer efecto en nuestras vidas. La palabra de Dios nos habla. Dios nos habla por medio de su palabra. Por eso es muy importante, sí, que como fundamento bíblico siempre tengamos las Sagradas Escrituras. Después el versículo 27 dice, para presentarla a sí mismo como una iglesia radiante. Sí, o sea, la iglesia del Shaddai, tenemos que nosotros presentarla al Señor. ¿Quién es el director técnico ¿Quién dirige un equipo de fútbol? ¿Verdad? Ya lo dije. El director técnico. Sí. Entonces, la iglesia tiene un director técnico. ¿Quién es el director técnico de la iglesia? Pero ¿quién es el dueño de la iglesia? ¿Y a quién creen que le van a pedir cuentas? ¿Sí? ¿Sí? Y cuando una iglesia no funciona, cuando una iglesia no es sana, cuando los equipos están perdiendo 10-0, ¿culpa de quién es? Y cuando una iglesia no es sana, ¿culpa de quién es? Sí, hermanos, esa es una realidad de eso. Si el pastor no sabe controlar una situación, si el pastor no reprende, no corrige, no disciplina, a mí me van a pedir cuentas. ¿Sí? Porque Dios me ha puesto en la iglesia para saber direccionarla, para saber guiarla, para saber aconsejarla.
Entonces, a mí, yo tengo esa responsabilidad, tengo ese peso de poder presentar, amado Señor, aquí está su iglesia. Y miren, hasta les grabo el video, qué bonito alaban ustedes. Porque todo lo que hacemos aquí es un ensayo que vamos a hacer, ¿dónde? En el cielo. Todo lo que, ¿verdad, Giovanni? Que todo lo que hacemos aquí, sí, es un ensayo de lo que vamos a hacer, ¿dónde? En el cielo. Entonces, como pastor, yo tengo que hacer todo lo posible para que la iglesia sea sana y sea una iglesia radiante. Yo la pueda presentar delante del Señor. Pero si la iglesia es rebelde, pero si la iglesia es desobediente, pero si la iglesia está murmurando del pastor, está criticando, está señalando, entonces el pastor está haciendo un mal trabajo. Y cuando un equipo pierde, ¿qué hay que hacer? Cambiar el director técnico. ¿Sí? Cuando una iglesia no es sana, el problema es del pastor. ¿Saben eso? Cuando una iglesia es una iglesia sana y está prosperando, es gracias a Dios. Pero cuando la iglesia tiene problemas, es por culpa del pastor. Entonces, yo tengo esa responsabilidad, ¿sí? De poner 3 aires acondicionados aquí, 3 aires acondicionados aquí, y que usted cuando venga aquí, hasta se acomode. ¿Verdad que sí? Entonces hay que orar por eso, para poder tener climas. Amén. Entonces tenemos que presentarnos delante de Dios como una iglesia radiante. ¿Qué es una iglesia radiante? Una iglesia brillante, resplandeciente, reluciente, luminosa, ¿sí? Alegre, feliz. Esa es una iglesia radiante. Pero hay iglesias, ¿sí? Que no son radiantes. Hay iglesias, ¿sí? Si Cristo viene hoy en día, ¿cómo van los pastores a presentar a la iglesia que Dios les encargó? Que hay muchos conflictos. Y uno de los grandes problemas de muchas iglesias es que no tienen pastores. Hay iglesias sin pastores y pastores sin iglesias. Ahora, brevemente, busque ahí en su celular, prenda su Biblia. Si usted trajo Biblia física, ábrela. Si la trae en el celular, préndala. Y busque Jueces 21, 25. Jueces 21, 25. Dice la versión Reina Valera: en esos días no había rey en Israel. ¿Qué pasaba con el rey? ¿Qué era el rey de Israel en el Antiguo Testamento? Un rey era el líder, un rey era el que pastoreaba, ¿sí?, al pueblo de Israel. Pero en esos días no había rey en Israel. Y cada uno hacía lo que bien le parecía. Es que a mí me parece que eso es bueno. A mí me parece que eso es bueno. Me parece que eso es bueno. Déjame le digo cómo dice la versión TLA, que me encanta la versión TLA. En aquella época, los israelitas todavía no tenían rey. Y cada uno hacía lo que se le daba la gana. Así dice la TLA. Cada uno hacía lo que se le daba la gana. Y cuando no hay un pastor en una iglesia, ¿qué creen? De verdad, hermanos. Cada quien hace lo que quiere. Y es uno de los graves problemas de muchas iglesias que no son sanas y no son saludables. Porque de una u otra manera Cristo ha puesto a los pastores para poder guiar a la iglesia. Y nosotros como pastores tenemos esa gran responsabilidad de poder crear una iglesia sana, una iglesia saludable. ¿Para qué? Para presentarla delante de Dios radiante y sin mancha. ¿Qué es sin mancha? Sin pecado. Tenemos que hacer todo lo posible, queridos hermanos y hermanas, de poder dejar que Dios obre en nuestras vidas, en nuestros corazones, ¿sí? Y que podamos confiar plenamente en el Señor, porque muchas veces no entendemos cómo opera Dios. Pero tenemos que confiar en los propósitos de Dios, en los planes de Dios, esos planes maravillosos que Dios tiene. Para presentarla a sí mismo como una iglesia radiante, sin mancha ni arruga, ni ninguna otra imperfección, sino una iglesia santa y una iglesia intachable. ¿Sí? Intachable. Vamos a buscar, si no mal recuerdo, Eclesiastés 10. Y terminamos con esto.
Eclesiastés 10. Déjeme ver si estoy seguro. Sí, es ese. 10:1. ¿Sí? Para poder presentar a la iglesia y ser como una iglesia santa e intachable, debemos entender lo que dice Eclesiastés 10. Y ponga mucha atención, se lo voy a leer yo si no trajo Biblia. Las moscas muertas apestan y echan a perder el perfume. Pesa más una pequeña necedad que la sabiduría y la honra juntas. ¿A qué se refiere eso, pastor? Bueno, en esa época, el trabajo del perfumista era un trabajo muy arduo, ¿sí? No era fácil hacer un perfume en esa época. Se llevaba mucho tiempo, por eso es que costaba mucho dinero un perfume. No cualquiera puede tener un perfume. ¿Sí? Hoy pues podemos tener el de la botita, ¿verdad? Podemos tener el del lobito sin problema. Compramos perfumes. Pero en esa época no. En esa época era muy complicado. Entonces, si una mosca, ¿sí?, le caía al perfume o tocaba el borde del perfume, ¿qué creen? Echaba a perder todo el trabajo del perfumista. Ahora bien, ¿qué sucede? Pesa más, ¿sí? O sea, es más grave que una pequeña necedad, que la sabiduría y la honra juntas. O sea que nosotros podríamos ser buenos padres, pero por una necedad podemos, ¿sí?, perderlo todo. Podemos ser una buena esposa, pero por una necedad perdemos todo. Podemos ser buenos hijos, pero por malas decisiones, ¿sí?, perdemos todo. Puedo ser un buen pastor, pero por una equivocación lo pierdo todo. Entonces, como iglesia, para poder presentarnos delante de Dios santa e intachable, tenemos que ser muy cuidadosos con nuestras decisiones y no cometer errores. ¿Sí? Ser sabios y preguntarnos siempre: Señor, ¿te agrada lo que estoy haciendo? ¿Te agrada lo que estoy diciendo? ¿Te agradan mis decisiones? ¿Estoy en lo correcto, Señor? ¿Cómo yo estoy actuando con mi prójimo? Es importante que nosotros entendamos que somos la iglesia de Cristo y Cristo quiere que nosotros seamos una iglesia santa e intachable y que podamos presentarnos delante de Dios, porque todos un día vamos a estar en el tribunal de Cristo. Todos, sean buenos o sean malos, nos hayamos portado bien o nos hayamos portado mal, todos vamos a rendirle cuentas al Señor algún día, y puede ser hoy en la noche. ¿Cómo está nuestra vida? ¿Cómo nos vamos a presentar delante de Dios? Cuando el Señor te diga: ¿qué hiciste con la vida que te di? ¿Qué hiciste con tu familia? ¿Qué hiciste con los hijos que te di? ¿Qué hiciste con el esposo o la esposa que te di? ¿Qué hiciste con tu trabajo, con tus fuerzas, con tus recursos? ¿Qué hiciste con tu iglesia? Y Dios va a ser el juez. Y vamos a tener un abogado, según la Escritura. ¿Quién es nuestro abogado? Cristo es nuestro abogado. ¿Y saben algo, hermanos? Cuando estemos delante de Dios, Cristo va a abogar por nosotros y va a decir: pues, ella es de la iglesia El Shaddai. Ella me sirvió. Ella se esforzó. Ella se entregó. Sí. Pásele, bueno y bien siervo, bien y buen siervo. Pásale ¿a dónde? Al gozo de su Señor. Porque cuando ya se pase lista, a mi nombre yo feliz contestaré. Pero si nosotros no somos parte de la iglesia, si nosotros no hemos dedicado tiempo a servir al Señor, si nosotros no nos hemos entregado al Señor, si nosotros no estamos bien con el Señor y tenemos un pecado oculto y estamos haciendo lo malo delante del Señor, y el Señor viene hoy por su iglesia,
Y cuando estemos delante del Señor y Jesús diga, no los conozco, yo no lo conozco, pero si en tu nombre hacíamos cosas, en tu nombre expulsábamos demonios, porque mucha gente dice el nombre de Jesús, ¿verdad? Mucha gente dice y anuncia, proclama, pero su corazón no es íntegro, no aman al Señor. Entonces la Escritura dice que el Señor dice, yo no los conozco, hacedores de maldad. ¿Hay maldad en nuestro corazón, hermanos? ¿Hay maldad en nuestros pensamientos? ¿Hay maldad en nuestros actos? ¿Estamos pensando solamente en hacer algo malo a las personas? ¿O estamos pensando solamente en hacer lo bueno delante del Señor? ¿Estamos pensando solamente hacer el bien a los demás? ¿Estamos pensando solamente, sí, amar al prójimo, ver con los ojos de Dios? Y esa es la invitación de hoy. Como iglesia, tenemos que ver con los ojos de Dios. No criticar a la gente, no juzgar a la gente, no señalar a la gente. Amar a la gente, ayudar a la gente. Porque dice el Señor, tuve sed y no me dieron agua. Tuve hambre y no me dieron comer. Tuve frío y no me arropó. Y Señor, ¿pero cuándo tuviste hambre? ¿Pero cuándo tuviste sed? ¿Pero cuándo pasaste frío? Señor, ¿cuándo? Cuando no soliciste a ninguno de allá afuera. No me lo has hecho a mí. Amados hermanos, hay mucho que hacer como iglesia. Hay mucho que aprender como iglesia. Sí, hay mucho que entregarnos como iglesia. Y realmente yo oro al Señor por sus vidas. Les amo en el amor en Cristo. Dejé familia. Mi esposa es hija única, hermanos. Mis hijos son nietos únicos. Cuando les dijimos a nuestros suegritos, suegros, ya nos vamos. ¿Cómo se sintieron ellos? Su única hija, su tesoro. Cuando le dijimos a los niños los vamos a tener que llevar, sus únicos nietos, ¿cómo se sintieron ellos? ¿Saben por qué dejamos todo? Por ustedes. Porque les amamos. Queremos cuidarles, queremos guiarles, queremos aconsejarles. Y valió la pena dejar mi casa. Valió la pena dejar mis comodidades, mi trabajo, mi familia. Valió la pena todo si usted entrega su vida a Cristo. Vamos a orar. Padre, gracias Dios por tu amada iglesia El Shaddai. Gracias Dios porque tú nos hablas por medio de tu palabra, Dios. Eres tú hablando en nuestras vidas, Señor. Gracias, Padre, porque tú eres un Dios amoroso. Nunca nos dejas, Señor. Háblanos, Señor. Confróntanos, exhórtanos, Señor. Que tu palabra sea eficaz en nuestras vidas. Que hoy, Padre, cuando salgamos de este lugar, salgamos con una mentalidad diferente, Señor. Que salgamos transformados y que salgamos rendidos a tus pies, Padre. Nada es casualidad. Si hoy estamos aquí, es una diosidad, Señor. Tú sabías quiénes iban a venir a este lugar. Tú ya tenías reservado cada una de esas sillas, Señor. Por eso te damos gloria y honra, Padre. En el nombre de Cristo Jesús y decimos, amén.